Seguimos leyendo las distintas cartas del libro de Apocalipsis y hoy nos corresponde leer la carta a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. En la presentación se le ordena escribir al ángel de la iglesia en Pérgamo, una ciudad que estaba situada a unos 90 kilómetros de Esmirna y estaba alejada de la costa del Mediterráneo, unos 30 kilómetros. Tenía un buen puerto. El reino de Pérgamo fue un estado de la antigüedad, en realidad, desde el año 241 a.C. hasta el 133 a.C. Fue creado después de la muerte de Alejandro el Magno y desapareció cuando Átalo III legó en su testamento a la República Romana todo el reino. Los griegos de la costa eran griegos jonios. En el interior había poblaciones de origen lidio y posiblemente otros pueblos de origen anatolio. En el tiempo que se escribió la carta, era una ciudad muy importante. Tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. Tenía 200.000 ejemplares. La primera carta de las bibliotecas estaba en Alejandría, en Egipto. Pérgamo, era un centro idolátrico, como hemos visto en Éfeso y en otras de las ciudades que estamos estudiando. Aquí había templos dedicados a los diversos dioses de la antigüedad, que en realidad no diferían mucho de imperio en imperio, tenían otros nombres, pero eran siempre los mismos. Así que había un templo para Atenas, para Zeus, para Esculapio, el dios sanador. Es interesante porque la imagen llegó hasta nuestros días. Era un bastón y una serpiente enroscada. Aquí en Bahía Blanca, una farmacia mostraba en su cartel de grandes dimensiones esta imagen como símbolo de los remedios medicinales, y es posible verlo todavía en algunos ámbitos médicos. En realidad es una imagen idolátrica. El peor problema que enfrentaban los creyentes era que una vez al año debían ir al templo del César, al cual se le rendía culto diciendo: César es el Señor. O sea, era Dios. Esto se le pidió a Policarpo de Esmirna, como ustedes recuerdan. Al negarse, siendo de más de 86 años, fue quemado en la hoguera. Ahora bien, en la ceremonia se les entregaba un certificado de haber cumplido con este requerimiento y que debía ser presentado ante las autoridades que lo pidieran. Este certificado se renovaba una vez al año y era un deber de lealtad al emperador. Pero a la vez, como cristianos, incurrían en un pecado grave de idolatría. Así que al negarse, quedaban fuera de la ley y eran punibles de serios castigos y pérdidas materiales. Muchas veces yo he pensado cuál sería mi comportamiento en circunstancias similares. En nuestro país, salvo algunas excepciones, como ya les relaté, en el colegio primario o en el secundario, tuvimos algunos problemas. Pero ¿cómo será vivir en un país donde la persecución es una constante y se corre riesgo de vida o de ser encarcelado? En China, por ejemplo, se reúnen en lugares escondidos en los bosques o en las montañas. Van por caminos muy inhóspitos y si los encuentran son 3 años de cárcel y adoctrinamiento. En otros lugares directamente la pena es la muerte. Hay un pasaje en la Escritura que quisiera recordarles. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, del 24 al 27. Que el Señor nos bendiga y pensemos en esto. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Será hasta mañana si Dios así lo permite.